Ok, continuemos. Estas reaseguradoras, como les venía explicando ahorita, no están entonces enfocadas directamente a nosotros como personas naturales como tal, sino que estas aseguran a las aseguradoras. Entonces, eh, o crean las aseguradoras también, tienen de cierta forma la opción de asegurarse con otras entidades frente a los productos que tienen asegurados, ¿cierto? O hay empresas que también quieren reasegurar sus productos, entonces piden a estas aseguradoras cómo tener digamos, complemento, por así decirlo. Profe, Hola, una reaseguradora se asegura con otra reaseguradora. ¿qué? No entendí. Si Una una más. una reaseguradora asegura una aseguradora, sí, cierto, lo que se Hmm. acaba de decir. Entonces, una reaseguradora se puede asegurar con otra reaseguradora. O esos ya no Eh, tienen necesidad de asegurar. no, esa ya no tiene opción. Claro que hay algo y es que muchas veces, miren, estas reaseguradoras no crean que aseguran a todo el mundo, pues es decir, o a todo el que llegue a asegurarse, porque es que claro, este es de cierta forma un doble riesgo, por así decirlo, ¿sí? Entonces, digamos, no es tan fácil acceder, digamos, a este servicio puntualmente y no es que sea tan común, pues no es que les digan, no, existen muchas reaseguradoras, no, tampoco es común verlo, y menos en nuestro mercado. Esto sí, de cierta forma es más común en otros países, ¿cierto? En el nuestro, no, lo que les digo, pues es más, o sea, es decir, no adquirimos ni siquiera seguros, no aseguramos nosotros, ya pues para, digamos, entrar a unas reaseguradoras no es tan fácil. Profe, Hola. y, y cuando se asegura tiene que ser del mismo país. Pues a ver, si estamos hablando de nosotros como personas naturales, sí. Pero, bueno, y eso que me imagino que por internet no faltará la aseguradora que lo asegure a uno independiente en cualquier parte del mundo que se encuentre, aunque eso no es pues como tan común. Pero si estamos hablando de una empresa, eh, sí es distinto. O sea, una empresa, bueno, es distinto en torno a que ya sabemos que hay empresas pues que tienen presencia en muchas partes en el mundo. Entonces esas empresas se aseguran, se requete aseguran, no solo con aseguradoras del país donde se encuentra ubicada, sino con aseguradoras de afuera. ¿Cierto? Pero tienen que ser, pues, empresas en realidad muy grandes, además por lo que les digo, o sea, eso no es que yo me aseguré y nada, y no pago, no, eso cuesta, o sea, asegurarse cuesta. Entonces, pues ya me imagino en términos de asegurarse y reasegurarse, tiene otros sentidos. Lo que pasa es que también es mm, el riesgo, o sea, o la medida de riesgo a la que yo estoy expuesto. Y obviamente hay negocios que tienen un nivel de riesgo mayor que otros, ¿cierto? Yo sé, por ejemplo, que el grupo Éxito tiene aseguradas todas sus bodegas. Yo no sé si se acuerdan que hubo un momento que una se incendió. Yo no sé si fue en Envigado, bueno, por allá el año pasado o antepasado se incendió una. Yo tengo un amigo que trabaja en el Éxito y me dice, no, eso con la aseguradora, eso recuperaron hasta más de la cuenta, ¿sí? Pero yo también me imagino cuánto pagarán de seguro, o sea, eso tampoco debe ser pues barato. Listo, tenemos estas sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías. Estas son muy interesantes porque esta primero pues nos involucran mucho de entrada a nosotros, a todas las personas naturales y tienen mucho que ver con todos los instrumentos o mecanismos financieros, porque estas entidades
pues digamos, para hacer de cierta forma rentable los dineros que se colocan allá, pues los tienen que invertir, ¿cierto? Entonces son sociedades de servicios financieros, administradoras de fondos de pensiones y cesantías de carácter provisional, vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuyo objetivo exclusivos la administración y manejo de fondos y planes de pensiones al régimen de ahorro individual, solidario y de fondo de cesantías. El ahorro individual lo hace el propietario por cuenta propia, garantizando la seguridad de su rentabilidad y liquidez a los afiliados, y el ahorro con solidaridad, que digamos, ese de solidaridad no es tan de cuenta propia, es de cierta forma obligatorio. Como siempre, recuerdan cuando vimos en costos que siempre, en nómina, que sacábamos de entonces lo referente a pensión, ¿cierto? Salud, pensión, el fondo, todos estos elementos, ¿cierto? Entonces hay una parte, siempre y cuando estemos vinculados, digamos, formalmente en una organización, tiene que haber este ahorro, digamos, solidario, por así decirlo, por no decirlo obligatorio. Entonces, ojo, ellos, todos esos dineros que tienen, digamos, en ciertos periodos, ¿qué hacen? Van a los mercados, pues no solamente al mercado de capitales necesariamente, pueden comprar una bodega, pues, es decir, pueden hacer muchas cosas. Lo que sí es que el dinero, muchachos, generalmente tendrá que ser invertido, ¿cierto? Recordemos que ¿qué es lo que le pasa al dinero a través del tiempo? Pierde valor. Pierde valor. pone Entonces, jet. sí, entonces imagínese una persona listo ahorrando, qué sé yo, 20, 30 años de su vida. Es decir, al final, claro, tiene derecho a su ahorro, pero el valor del dinero en el tiempo se va perdiendo. Entonces ellos tienen que optimizar esos dineros que están administrando para que en esos momentos que tengan que devolverlos, pues, es decir, ellos no se vayan a desfalcar, ¿sí? Entonces es importante, bueno, además que miren, cada año, por ejemplo, los salarios, el salario mínimo, pues va subiendo de cierta forma. Entonces, si tú ahorraste en base al salario mínimo, entonces igual cuando te pensiones, el salario mínimo, bueno, deberá ser proporcional finalmente en términos de todos los años, pero ellos deben preservar esos valores como tal. Además, piensen que no son los valores de una sola persona, sino de miles, pues millones de personas puntualmente, ¿cierto? Listo, tenemos estos que son banca de segundo piso, los que les hablaba ahora, o entidades especiales. Un banco de segundo piso es aquella institución que canaliza recursos financieros al mercado a través de otras instituciones financieras intermediarias, complementando de esta forma la oferta de recursos que se disponen o que se ponen a disposición del sector empresarial. Los recursos de estas entidades están disponibles para inversiones específicas, por lo general en fomento a ciertos sectores que se consideran motor de la economía. Miren, los bancos de segundo piso no están abiertos directamente para nosotros, las personas naturales. Nosotras no podemos ir a estos bancos a hacer ningún tipo de trámite, ¿cierto? Estos bancos están destinados, y eso que no todos los sectores tienen su banco de segundo piso, solo algunos. En Colombia, por ejemplo, miren, estamos hablando de ciertos sectores motores de la economía. ¿Ustedes creen que en Colombia existirá banca de segundo piso para qué sector? Petróleo. Petróleo. O bueno, el minero energético. Bueno, pero no tienen banca de segundo piso. El textil o el agro. El agro. Bueno, el agro. El banco agrario es un banco de segundo piso. Lo que pasa es que había un banco agrario que era banco, Sí. pero sí hay uno que es de segundo piso, que es para todo el sector, ¿cierto? O sea, yo recuerdo, claro que el banco agrario ahorita funciona, yo creo que ya no. Hay uno que funciona,
Pero yo sé que había uno viejo, pues que ya no funcionaba, que era muy antiguo y que era banco, como decir Bancolombia. Exacto, ese ya no, sí, yo también lo recuerdo. Ujú. Pero aquí, pues en Colombia siempre ha existido uno, que es la banca como tal, que funciona solo para ese sector, ¿sí? Y ellos están dispuestos, miren, generalmente los recursos de esos bancos de banca de segundo piso, pues gran parte son dineros del Estado. Sí, gran parte. Y otra parte, pues obviamente de los empresarios de ese sector, porque como, ahí como lo explicábamos, son para motivar de cierta forma cómo funciona ese sector. Entonces, o para motivar el sector puntualmente. Entonces, no todos los sectores de la economía tienen pues este beneficio realmente porque es un beneficio. Pero también, digamos, ellos qué hacen, digamos, el agrario, brindan préstamos pequeños a los pequeños emprendedores, las tasas no son tan altas, ¿sí? O a través de las entidades financieras generan ese tipo de créditos, esas líneas de créditos, ¿sí? Porque ellos directamente no lo hacen, ya sabemos que ellos directamente no lo pueden hacer. Profe, ¿y hay algún otro ejemplo de este banco de segundo piso que nosotros conozcamos? A ver, ¿qué otro? Es que no, en Colombia, a duras penas, pues que mejor dicho, casi que toda la banca es privada. O sea, no es que existan, a ver, de otros sectores. Profe, Pero por ejemplo, el banco de los pobres, eso podría considerarse segundo piso o no. no, no. No, porque el Banco de los Pobres sí le presta directamente a las personas, ¿sí o no? Es decir, si yo Ok. tengo condiciones, eh, qué sé yo, pues no muy favorables, puedo ir a ese banco pues para que me presten, ¿cierto? Pero no, no es a través de otras entidades como tal. Aquí estoy mirando, Ah, profe, qué pena. Y Bancoldex, ¿qué se considera? ese es de segundo piso. Ah, Bancoldex es de segundo piso, sí señora. Muy bien. pero ese aplica para diferentes sectores, no para uno solo específico. Eso, Ellos ese es. como que prestan a diferentes sectores. Bancoldex es para diferentes sectores, pero más que todo sí, para empresarios de cualquier sector, pero sí debe tener unas condiciones específicas, ¿cierto? Ojo, miren, hay algo muy particular y es que todos estos bancos de segundo piso, lo que les digo, ellos generan unos mecanismos, digamos, más favorables para ciertos sectores y lo que hacen es que esos mecanismos los transfieren a través de ciertas entidades y los otorgan, si me hago entender, es decir, generalmente no es que se haga directamente con esos bancos. Sí, aquí estoy viendo Bancoldex, pero no. Listo. Sí. Entonces, en Colombia, el del sector agropecuario se llama Finagro. Ok. Finagro, Bancoldex. Findeter, Financiera de Desarrollo Territorial. Ah, sí. Ese Findeter. sí lo he Ya. visto también. Esos tres son los que encuentro por aquí. Entonces, miren que en Colombia no es, pues digamos, no es tan común, o sea, no son tan comunes verlos en el mercado, pues por así decirlo. Listo, llegamos entonces al mercado de valores de Colombia. Este es entonces son entidades organizadas para facilitar la inversión de recursos orientados a la financiación de patrimonio de las empresas a través de la compra y venta de acciones. Tenemos mercado financiero y mercado de capitales. Miren, desde la perspectiva de la organización en cuanto a la necesidad de recursos, ¿cierto? Recordemos que si una empresa necesita recursos para X o Y proyectos, tiene al menos, bueno,
Fijo, tienen las entidades financieras a través del crédito, ¿cierto? También puede financiarse a través de los socios, ¿sí? Eso en términos generales, esas dos son como las dos líneas pues aspectos en general, pero si es una empresa grande y cumple pues como con unas condiciones específicas, puede llegar al mercado accionario y vender acciones y entonces adquirir esos recursos a través de este medio. Por eso tenemos, digamos, de cierta forma también estos dos mecanismos. Tenemos que los títulos, digamos, negociados en el mercado de capitales, tiene tres características puntuales, que son renta fija, renta variable y derivados. ¿Listo? Ya vamos a ver qué implica cada uno de ellos, ¿sí? La renta fija. Los títulos de renta fija son activos financieros parecidos a los préstamos bancarios. La diferencia radica en que la renta fija, la deuda total, se divide entre un gran número de prestamistas que compran porciones de esa deuda, conocidos como títulos de deuda o bonos. Listo, miren, el nombre lo dice, renta fija, ¿cierto? Miren, de entrada, cuando yo adquiero uno de estos títulos, de entrada yo sé qué estoy comprando, en qué condiciones, la tasa que voy a tener, casi que el periodo por las que yo lo voy a comprar o lo voy a adquirir y que al final cuánto voy a obtener, ¿cierto? Eso es renta fija, que yo desde un comienzo yo sepa el interés que tiene y cuánto voy a ganar, ¿sí o no? Hay algo muy particular y es que la renta fija pues por tener esa incidencia, es decir, casi que la promesa de entrada de cuánto me va a otorgar suele ser pues primero uno de los más seguros pues como tal. Y ahorita les voy a mostrar de todos esos de renta fija cuáles son los más, digamos, atractivos para un inversionista. Sin embargo, los títulos de renta fija suelen no tener, pues renta, a comparación de la renta variable, no suele tener, digamos, una tasa tan atractiva. ¿Sí me hago entender? Es decir, las tasas suelen no ser muy grandes, por así decirlo. Pero yo tengo la seguridad de que mi dinero va a ser regresado y que va a tener una utilidad puntualmente. Entonces, digamos, es como la diferencia con el otro. Los instrumentos o los activos como tal en esto son los bonos. El emisor de un bono promete devolver el dinero prestado al comprador de ese bono, normalmente más unos intereses fijados previamente, conocidos como cupón. Eh, lo que son los bonos y los papeles comerciales, como bien veíamos ahorita, yo estoy comprando una deuda. ¿Sí? Es decir, yo estoy comprando una deuda que estoy adquiriendo casi que por esa compañía y que posteriormente me la va a devolver con un interés puntual. Los papeles comerciales son instrumentos de financiación a un corto plazo usado y emitido por empresas que se basa en el reconocimiento de un crédito comercial por parte del deudor. El motivo del emisor del papel comercial es conceder al deudor un mayor plazo para el pago de la deuda comercial. ¿Sí? Ambos... hola. No, profe, perdón, me llamaron acá. En ambos lo que estoy adquiriendo, por así decirlo, es una deuda, pero ¿a partir de qué? Pues de este mecanismo que se llama bono o papel comercial, ¿cierto? De cierta forma, para que la empresa que lo esté emitiendo tenga un mayor plazo para pagar la deuda, porque obvio, ya no se la va a pagar a una entidad puntualmente, sino a muchas personas que adquirieron estos mecanismos, ¿cierto? Y en tiempos distintos. Tenemos también el CDT, este ya no estoy adquiriendo una deuda como en los anteriores, sino que yo tengo un dinero de sobra, por así decirlo, y lo que quiero hacer es ponerlo en el sistema financiero como tal para que me genere un rendimiento. Lo que les decía, miren, de tener, qué sé yo, 5 millones, 10 millones en una cuenta por un periodo de tiempo pues determinado, pues es preferible colocarlo pues en un CDT y que me genere algo. Lo que pasa es que, bueno, esas tasas realmente son muy bajitas. Lo que lo hace interesante en términos del CDT son dos cosas. Uno, es que
meta mucho dinero, es decir, que el valor sea grande para que sea interesante ese rendimiento, o segundo, o que lo deje mucho tiempo. O sea, digamos, a medida que el tiempo sea más largo, la tasa va a ser más interesante. Entonces, bueno, también hay que ver. Este es un título de valor que emite un banco, un cliente que ha hecho un depósito de dinero con el propósito de constituir el CDT. Se hace por un plazo o término de tiempo determinado, debe ser como mínimo a 30 días. Miren, aquí también hay algo particular y es que si yo no emito la entidad, es decir, ellos tienen también unos periodos para uno decir que no quiere continuar con el CDT. Entonces, qué sé yo, si es el de 30 días, uno tiene que definir 5 días antes que no va a continuar con el CDT. De lo contrario, el CDT automáticamente se va a renovar por el mismo periodo que fue adquirido. Entonces, si fue por 30 días, se va a renovar por otros 30, ¿sí? Si fue por 3 meses, se va a renovar otros 3 meses y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, bueno, es lo interesante de esto. Entonces, miren, en ese caso, pues si uno no tiene afán, puede dejarlo más tiempo y pues aprovechar una tasa mejor, porque la verdad, las tasas de los EDTs no es que sean muy atractivas realmente. Tenemos los TES, son títulos de deuda expedidos por el Gobierno Nacional y administrados por el Banco de la República. El objetivo de esta emisión es obtener financiación para sus actividades. Se trata de emisiones definidas como renta fija y es la nación la que se encarga de devolver, digamos, el pago y los intereses como tal de esos dineros. Miren, en términos de los activos de renta fija, casi que los TES son los más, primero los más seguros de todos, ¿sí? Pero también, digamos, la tasa es la menos atractiva de todas porque, pues, el nombre lo dice. Entonces, por tener mucha seguridad, no va a ser muy alto el rendimiento. Sin embargo, lo que son los TES y los CDTs suelen ser los más seguros de cierta forma. Ojo, de cierta forma, porque uno pudiese decir que, bueno, el Estado o los bancos no se van a quebrar, pero pues no sé, o sea, en una situación como la que estamos viviendo, pues casi que estamos viendo que cualquier cosa puede suceder, ¿sí? Sin embargo, que estos dos tipos de entidades se quiebren es como mucho más complejo, ¿sí? Por eso, digamos, de cierta forma tienen mayor seguridad, pero también menos intereses o menos atractivos sus intereses. Y también tenemos estos TIDIs que en definitiva es los que menos se utilizan, títulos de devolución de impuestos emitidos por el Ministerio de Hacienda como mecanismo de devolución de saldos a favor originados en el pago de impuestos, los cuales constituyen deuda interna y son libremente negociables, es decir, ellos en vez de devolver dineros muchas veces, lo que te dan son estos títulos, ¿cierto? Y ellos siguen manejando, digamos, por así decirlo, esos dineros. Obviamente hay un momento donde puede que yo diga, bueno, no quiero el título, sino que quiero la devolución como tal, pues también te la hacen. Sin embargo, hay muchas personas que, digamos, pues, qué sé yo, industrias muy grandes o empresas muy grandes que manejan muchos dineros en términos de impuestos. Entonces, podrá ser interesante para ellos tener este título que pueda representar mayor dinero hacia futuro, ¿sí? Pero lo que les decía no es muy común realmente. Tenemos los títulos de renta variable, en la que la recuperación del capital invertido y la rentabilidad de la inversión no están garantizadas ni son conocidas de antemano. Miren, al contrario de la renta fija, pues si bien ahora decíamos renta fija, yo sé de entrada todas las condiciones del título del activo que yo estoy adquiriendo. La renta variable, no. Yo de entrada sí sé unas condiciones, ¿cierto? Pero yo no sé si realmente voy a ganar o no con esos títulos, ¿sí? Porque la renta variable tiene ese comportamiento, es variable y que no va a depender de la organización. Miren, cuando hablamos de renta fija, esas empresas, esas instituciones se comprometen a pagar esos intereses de esa forma que fue pactada. Cuando hablamos de renta variable, la renta variable no va a prometer
digamos, una rentabilidad en particular porque no sabe si en términos del tiempo el comportamiento de estos títulos pues va a ser positivo, ¿cierto? Entonces, por eso lo que les decía en algún momento, si yo invierto en este mercado, es dinero que en definitiva no necesite. Tenemos entonces las acciones, son las partes iguales en las que se divide el capital social de una sociedad anónima. Estas partes son poseídas por una persona que recibe el nombre de accionista, pues ya sabemos que, bueno, muchas realmente, y que representan la propiedad que la persona tiene de la empresa, es decir, el porcentaje de la empresa que pertenece al accionista. Tenemos varios tipos de acciones, las ordinarias, las que comúnmente, pues digamos, conocemos y tienen, digamos, unos derechos pactados desde el inicio, pero no prometen una tasa, eso sí, no. Sin embargo, el otro, que es el preferente, otorgan el pago de una rentabilidad según sus resultados. Ojo, pudiendo no darlos en caso de pérdidas. Miren, sin embargo, el ordinario tiene pues igual la misma perspectiva. ¿Qué pasa? Que en la acción preferente sí se hace como una promesa adicional de rentabilidad, ¿cierto? Pero ojo, en solo el caso que sí tenga rentabilidad, si no la tiene, pues en definitiva no puedo darte esa rentabilidad como tal si no fue dada, ¿sí? Porque tienen estas características, porque las empresas sacan sus acciones, pero no saben realmente el comportamiento que vayan a tener, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tenerlo pues como en cuenta. Tenemos otras que son acciones convertibles, ¿sí? Tienen la capacidad de transformar un bono en una acción o una acción en un bono. Pues ya sabemos, bueno, obviamente hay que tener en cuenta que dicha empresa debe tener pues ambos mecanismos, ¿cierto? Para poder hacer esto, pero yo puedo, o sea, lo que pasa es que miren muchachos, debo tener mucho conocimiento del sector, del mercado, de la empresa en la que yo estoy adquiriendo este título para poder definir en un momento determinado si será mejor tener las acciones o tener los bonos. ¿Sí? En ese orden de ideas tenemos estos que son los bonos obligatoriamente convertibles en acciones que se llaman BOSEAS. Miren, son bonos, pero con otra característica, le otorgan a su tenedor el derecho a convertir el valor del bono en un número predeterminado de acciones de la sociedad emisora. Cuando el título es convertible en acciones de un emisor diferente, se denomina bono canjeable. Miren, son mecanismos que generalmente uno pues no maneja porque no son, digamos, de forma tan, uno no tiene, digamos, los medios suficientes de decir, tengo tanto dinero de sobra para irme a este mercado y miren, sí, si bien por allá las entidades financieras tienen unos comisionistas de bolsa que se encargan entonces de administrar todos estos aspectos, pues muchachos, finalmente ellos, ¿cuál, qué tipo de inversiones les pondrán más atención? Pues a los que sean más grandes, a los que les generen a ellos eh, mayores ingresos. Esas personas que tienen unos salarios fijos, pero tienen unas bonificaciones de acuerdo al comportamiento, digamos, de los activos que ellos estén administrando, ¿cierto? Entonces, miren, hay personas que pagan adicional para que estén más atentos a su portafolio, ¿sí? Entonces, cuando uno compra cualquier cosa que es probablemente pequeño a comparación de muchos portafolios de otras personas, entonces el de uno no es tan interesante, no es tan importante, no le paran tanto cuidado. Entonces también, por eso les digo, y bueno, o va a ser uno el que va a estar netamente enfocado, miren, a pesar de que allá le hagan los movimientos, o es uno el que esté atento, qué decisiones tomar, ¿cierto? Y eso también es complejo. No tampoco tiene todo el tiempo para estar, digamos, conectado, vigilando. Y miren, esto es en definitiva un mercado de tiempo, es decir, lo que les decía en algún momento, esto es de especulación, entonces yo tengo que estar muy atento en qué momento comprar, en qué momento vender, si es este el caso, en qué momento cambiar mis acciones por bonos, ¿sí? Entonces, digamos, no es tan sencillo.
Listo, vamos terminando. Tenemos los derivados. Estos sí son muy complejos. En definitiva, nosotros como personas naturales es muy poco probable que los adquiramos, sino que estos se adquieren más que todo en términos empresariales. ¿Qué tenemos? Un derivado financiero es un activo financiero cuyo valor se deriva de los cambios en otro activo, llamado activo subyacente. Existen multitud de posibles subyacentes, materias primas, índices, valores de renta fija, renta variable, tipos de interés, tipos intercambiados. ¿Eso qué quiere decir? Que mi activo depende mucho del movimiento de algunos de estos subyacentes, es decir, va a depender de cómo esté el dólar, es decir, cómo estén las otras monedas, cómo estén las tasas de interés, ¿sí? Cómo estén el valor de las materias primas. Miren, por ejemplo, a ver, ¿qué tipo de activos son muy... El gas, en términos de tasas, el dólar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, miren, hay muchos que, digamos, definen, por así decirlo, el comportamiento de otros productos. Entonces, la gente quiere cubrirse, por así decirlo, a partir de estos títulos. Tenemos los swaps. Consiste en un acuerdo para intercambiar un activo o deuda por otro similar. El objetivo es reducir el riesgo para ambas partes. Así, los swaps brindan a los inversionistas la oportunidad de intercambiar los beneficios, ojo, o los riesgos también, de sus valores entre sí. Por ejemplo, una de las partes puede tener una tasa de interés fija, pero encuentra una línea de negocio donde tiene motivos para preferir una tasa de interés variable. Puede celebrar entonces este contrato de swap o intercambio con otro inversor y ambos beneficiarse mutuamente. Miren, esto también, además de beneficiarse, es compartir el riesgo. Realmente es ese. Es decir, bueno, tú tienes algún activo en renta variable y yo en renta fija. Hagamos un contrato de swaps donde compartamos ese riesgo y obviamente también entonces la rentabilidad. Y será entonces para las dos personas, ¿cierto? Pero ojo, a través de este que es un contrato donde define quiénes son las dos partes, qué activos tiene o qué títulos. ¿Quién va a hablar? Sergio, ¿no ibas a decir algo? No, profe, no. Ok. Tenemos los forwards. Los forwards y los futuros tienen ciertas características similares. Miren, los forwards, estos derivados son acuerdos para comprar o vender a un precio acordado en una fecha específica en el futuro, ¿sí? En este tipo de contratos las dos partes pueden personalizar sus reenvíos, se utilizan para cubrir riesgos de productos básicos, tasas de interés, tipos de cambio de acciones. Miren, acá estamos hablando de productos terminados que van a ser exportados o importados, por ejemplo, y que yo hago una negociación. En términos de forward, este es un contrato, finalmente. Yo hago un contrato forward donde digo que ese producto que yo compré, pero que lo voy a recibir dentro de un mes, ¿cómo lo voy a pagar? Es decir, si lo voy a pagar a la tasa de hoy, a una tasa en 15 días o a cuando me llegue, ¿sí? O bueno, vamos a mediar y lo voy a pagar a una tasa donde el vendedor no pierda, pero yo tampoco. Sí, entonces también es una forma de cierta, por así decirlo, de mediar, de mediar los riesgos, sí, o las pérdidas, es decir, también de negociar donde ninguna de las dos partes pierda. Es lo interesante de ese contrato. Pero hablamos de producto terminado. Cuando hablamos del de futuro, es un derivado de futuro, promete la entrega de materias primas a un precio acordado. De esta manera, la empresa está protegida por si aumentan los precios. Además de las compañías, también implementan estos contratos para asegurarse de las variaciones en tipos de cambio, tasas de interés y demás. Miren, es casi que lo mismo que lo anterior, pero este es netamente enfocado a las materias primas. Entonces, yo importo o exporto materia prima, yo puedo hacer este contrato de futuros donde asegure un precio, ¿sí? Miren, es finalmente una negociación donde ninguno pierda y los dos siempre va a haber alguien que gane más o pierda más, pero sí donde, bueno, digamos los dos se asuman riesgos y pues no pierdan completamente.
Y finalmente tenemos las opciones. Una opción es un acuerdo entre dos partes que otorga a un individuo la oportunidad de comprar o vender un valor a otra inversión en una fecha determinada. Este se usa con mayor frecuencia para negociar operaciones en acciones, pero también pueden realizarse en otras inversiones. Miren, entonces hablábamos de productos terminados, materias primas y activos financieros como tal. Entonces, las opciones es lo mismo que el anterior, pero que los anteriores, pero a través de que activos financieros como tal. Entonces, bonos, acciones, voceas, cualquier título de deuda que tenga, lo puedo negociar también a esto, pero miren, son para, digamos, unas fechas determinadas y a unos precios determinados. Miren, esto es jugar también con la especulación, lo que pueda suceder. Entonces, es gente que en definitiva investiga mucho, lee mucho sobre los sectores, lo que puede ocurrir para también hacer este tipo de negociaciones, ¿cierto? Chicos, nada, hasta acá pues era como el tema de hoy para cerrar. El mercado de capitales, las rentabilidades desde la perspectiva del inversionista. Miren que de cierta forma hay muchas opciones, digamos, a la luz de un inversor, pero así como hay opciones, también hay mucha información pues que, digamos, se debe tener en cuenta para acceder a esto, o lo que les digo, pues uno entonces fiarse de personas, de las personas que están en estas entidades que tienen el conocimiento para ello, pero pues también ya sabemos cómo tejemaneje la situación. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Profe, algunas opciones que tienen bancos entran pues en este mercado de valores. Por ejemplo, algunas cosas que tiene Bancolombia como fondos de inversión y esas cosas. Pero a ver, entran en términos de que... Pues tienen productos que se basan en este tipo de opciones o que son este tipo de opciones. Hay algunos que están involucrados en este tipo miren, por ejemplo, cuando uno hace ahora, mire, así sea una cooperativa, usted hace una natillera, ¿sí o no? Que muchos tienen esa opción, natillera o un ahorro programado. Ellos, ¿qué hacen con los dineros? Venir a estos mercados a invertir para optimizar los dineros. Sí, es que miren muchachos, finalmente, ¿cómo creen que también generan rentabilidad? Pues uno, a través de ese tipo de inversiones, y dos, pues a través de la colocación del dinero también en el mercado. Pues ya sabemos que todas esas entidades también prestan los dineros y que las tasas tampoco es que sean muy bajitas, entonces también ahí van generando una rentabilidad como tal. ¿Sí? Pero entonces hay que mirar qué tipo de mecanismo puntual, porque sí, por ejemplo, Bancolombia tiene muchos productos o mecanismos, pero no todos hacen parte del mercado accionario, es decir, no todos se transan allí, o puede que la captación de esos dineros sí vengan a este mercado, eso sí podría suceder. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, a ver, ¿quién más? Bueno, si no hay más dudas, chicos, nada, entonces subo los 2 videos a YouTube y les mando enseguida el correo con toda la información de la de ayer, de las de hoy, las presentaciones y el ejemplo del ejercicio. Ay, sí, profe, por Listo, favor. Profe, por favor. una pregunta. Para la interpretación de los indicadores de ayer, vamos a tener un espacio para que usted nos regale la interpretación así de corrido para nosotros poder construirla. O Pues ya yo, con lo que vimos ayer. no, pues yo la hice ayer, pero nada, por Sí. eso también los espacios de asesoría, Bueno. pues no hay problema, lo volvemos a revisar. Listo, profe. Bueno, profe, muchas Profe, gracias. chao, que eso se va a desconectar. Ay, sí, profe, queda menos de un minuto. Sí, Chao. chao. Chao, Que esté profe, bien. gracias. Profe, Se que esté cuidan. bien. Gracias.